Hola a todos. Hoy voy a grabar otro video en español para ustedes y espero que les va a gustar. Hablaré de la historia más de un siglo ahora de cinema en los Estados Unidos, la historia de Hollywood. Así que por favor que se instalen confortablemente porque nuestra historia empieza enseguida. El cinema es una invención, fue creado a fines del siglo XIX, en los años 1890. Hubo algunas tentativas antes para reproducir imágenes en una pantalla ocupando fotografías para hacer como películas de animación en los años 1870 y 80, pero las primeras cámaras de cine aparecieron justo antes de fines del siglo y las primeras películas modernas fueron hechas en Francia por los hermanos Lumière, pero casi al mismo tiempo apareció una primera generación de directores de cine. Y al principio en los Estados Unidos la producción de películas se hizo en varias partes del país. Nueva York era un lugar importante, pero también películas se hicieron en Chicago o en Florida, en particular en Jacksonville. El éxito del cine fue casi inmediato y bastante espectacular en los Estados Unidos, porque en casi todas las ciudades en los primeros años del siglo XX aparecieron las primeras salas de cine que se llamaban Nickelodeones. Nickel porque un níquel en los Estados Unidos es el nombre de la moneda de 5 cents, 5 centavos, y el precio de entrada de estas salas de cine era accesible a toda la población, incluyendo las clases sociales más pobres del país, y con toda la población que podía ir al cine, este recreo, esta diversión se hizo muy popular. Al principio estas primeras películas eran muy cortas, algunos minutos solamente, pero eso empezó a cambiar en los años 1910 y al mismo tiempo, más o menos, la industria emergente del cine empezó a concentrarse en California y en particular en Los Ángeles y Hollywood, que era una pequeña ciudad, casi un pueblo, cerca de Los Ángeles. Son varias razones que explican este desempeño del cine en California. Una primera razón era que Thomas Edison, el inventor
bien conocido para todas las invenciones que creó en electricidad, por ejemplo, con las ampolletas, en el telégrafo y también en artefactos para grabar sonido y imágenes con cámaras de cine. Él tenía una patente sobre el proceso de utilización de las cámaras de cine. Así que los directores de cine, teóricamente, tenían que pagar esta patente cada vez que hicieron una película. Pero para evitar tener que pagar eso, muchos trataron de disimular su actividad y instalarse en California, muy lejos de Nueva York y de la costa oriental de los Estados Unidos, donde se podía controlar quién hizo qué con cámaras de cine. Fue una buena manera para evitar pagar esta patente. Otra explicación, otra razón importante también es que California podía ofrecer un clima muy favorable con sol casi todos los días del año y una gran diversidad de paisajes para filmar y también una diversidad étnica con negros y asiáticos que podían participar como extras, como figurantes en las películas. Así que en los años 1910 y aún más 20, la industria se concentró en Los Ángeles y Hollywood. La ciudad de Hollywood estaba muy acogedora para los equipos que hicieron películas y eso hizo su fortuna en el siglo XX cuando el cinema tomó una importancia mucho más grande. Es en los años 1910 y 20 que aparecieron muchas características del cine que todavía existen. Por ejemplo, el Star System con celebridades, actores y actrices conocidas del público y los primeros nombres que aparecieron en el mundo del cine fueron personas como Mary Pickford o Charlie Chaplin, conocido como actor y también como director de películas. En los años 1910 también se inventó el vocabulario del cine. Es algo que nos parece natural ahora. La organización de las imágenes, de los planos, el montaje que sirve para contar historias con imágenes, pero eso era totalmente nuevo al principio del cine. Es un tipo de media que no existía antes y todo tenía que ser inventado. Y es en los años 1910 y 20
que se inventó este idioma de las imágenes en películas más y más largas que antes, que pasaron de algunos minutos al formato que conocemos hoy, mucho más grande, más de una hora para una película estándar. Hasta fines de los años 20, la gente no hablaba en las películas, eran mudas, y es solamente a partir de 1927 que aparecieron las primeras películas con voces sincronizadas. La primera película de este tipo, bastante conocida por esta razón, se llamaba The Jazz Singer, el cantante de jazz, y fue un éxito enorme con el público. En los años 20 y 30 también cambió totalmente la generación de estrellas del cine, porque una mayoría de las celebridades del cine mudo no logró pasar a las películas modernas con sonido, así que nombres como Greta Garbo o Rudolf Valentino fueron olvidados bastante rápidamente en los años 30. Pero con el éxito de estas nuevas películas empezó un periodo particularmente excepcional y favorable para los estudios de cine a partir de fines de los años 20, que se conoce como la edad de oro del cine de Hollywood, que duró hasta los años 50. ¿Por qué una edad de oro? Por varias razones. La primera era el éxito popular increíble del cinema. Hay que imaginar eso porque es un periodo definitivamente terminado ahora, pero como tipo de recreación, el cine en los años 30 y 40 tenía una importancia gigante para los estadounidenses. Para ilustrarlo, se puede mencionar que cada semana casi un 65% de la población en los años 20 y 30, a pesar de la crisis económica, iba al cine a ver películas. 2/3 de la población casi cada semana al cine. Así que en los años 40, cada semana la industria del cine podía vender un 90 o 100 millones de entradas, transformando el cine en una industria, un sector económico muy importante, pero también uno que tenía un impacto, una importancia en todas las clases sociales en los Estados Unidos muy particular. Fue una edad también con nuevas estrellas que se hicieron míticas y son muchas, pero
nombres como Clark Gable, como Rita Hayworth, como Vivian Lee y mucho más datan de esta época dorada del cinema de Hollywood. Fue también una edad de oro para los estudios de cinema, porque son ellos que organizaban toda la industria del cine. Eso es un sistema que ha cambiado hoy, pero en los años 30 y 40 estos estudios de cine tienen nombres que todavía conocemos. Hay uno que ha desaparecido que se llamaba RKO, pero los otros son Warner Bros., 20th Century Fox o MGM o a fines de los años 30 Walt Disney, quien empezó a producir películas de animación y a aparecer en este sector. Todas estas empresas, habían 5 que se llamaba los Big Five, controlaban toda la cadena del sector cinematográfico, de las salas donde la gente podía ver las películas, hasta la producción de las películas, y todos los directores, los técnicos, los actores, incluyendo los más conocidos, tenían un contrato con un estudio y no podían participar en proyectos al exterior de dichos estudios. Un poco como los clubes de fútbol hoy, que tienen un contrato con los jugadores y los jugadores no son libres de jugar con cualquier equipo. Funcionaba por parte de la misma manera. En estos años también, en particular en los años 20, hubo una reacción de la censura y de los grupos de presión familiares o religiosos como una reacción a la libertad y la inmoralidad de algunas producciones, en particular en los años 20. Hubo escenas de casi orgía en las películas, algo que nos parece bastante normal o aceptable hoy cuando vemos estas imágenes, pero en los años 20, en un ambiente un poco represivo, fueron los años de la prohibición también en los Estados Unidos. Eso no gustaba a todos, en particular dado que el cine tocaba un porcentaje enorme de la población. Así que en reacción a esta libertad y al vicio percibido en las películas, los estudios, para evitar una censura directa, adoptaron un código, el código Hays, del nombre de su autor, que reglamentaba o limitaba la libertad moral y lo que se podía mostrar o no en las películas. Y durante todos los años 30 y 40, antes de perder su importancia después de la Segunda Guerra Mundial, este código Hays
influencia grande sobre la moralidad de las películas más conocidas en los Estados Unidos. Después de los años 50 y de este periodo dorado de Hollywood, la industria entró en un periodo de crisis por, de nuevo, varias razones. La primera fue que los estudios de cine tenían tanto poder, tanto control del sector, que las autoridades de la competencia en particular reaccionaron y forzaron una reducción de este control con la obligación para los estudios de vender, de separarse de las salas de cine. Y otra razón fue el desarrollo, el crecimiento de la televisión a partir de los años 50 y aún más en los años 60, que hizo caer muy fuertemente la frecuentación de las salas de cine. ¿Se acuerdan que, como indicado antes, en los años 30, 40, había un 60% de la población que iba al cine cada semana? Este porcentaje empezó a caer en los años 50 y 60 y se estabilizó a un nivel mucho más bajo en los años 70, hasta un 10% solamente, y todavía hoy o son solamente 10% de los estadounidenses que van al cine cada semana. A partir también de los años 60 se terminó el periodo, la edad de oro del cine de Hollywood, con esta popularidad del cinema que estaba perdiendo terreno frente a otros medios como la televisión, y los estudios perdieron mucho de la influencia que tenían, y eso forzó Hollywood a buscar nuevas direcciones comerciales y creativas para adaptarse a este nuevo mundo. De un punto de vista creativo, los años 50 y 60 son bastante interesantes. Por un lado, Hollywood continuó a crear estrellas, mitos. Son los años de James Dean o de Marilyn Monroe, pero también hubo como una nueva ola influenciada por parte por la Nouvelle Vague, y que venía de Francia en los años 60, y varios cinemas nacionales europeos y nuevos directores como Coppola, como Polanski, quien crearon obras bastante distintas. El Padrino o Easy Rider son películas particularmente importantes de este periodo. Y en los años 70 cambió también el modelo económico de
los estudios con la aparición de películas que tuvieron un éxito comercial enorme, desproporcionado con el costo de dichas películas, como Tiburón, Jaws, de Steven Spielberg, o como Star Wars, La Guerra de las Galaxias, en 1977. Y a partir de estos años, viendo el éxito de este tipo de películas, cambiaron las prioridades de los estudios, reducieron la cantidad de películas producidas, pero concentrando en estas películas presupuestos de realización o de promoción mucho más grandes que antes, y tratando también de gustar al público más ancho posible con estas creaciones. Así apareció este funcionamiento que todavía existe, con algunos estudios que se enfocan en producir y vender cada año 15, 20 películas solamente, en lugar de la producción abundante que existía antes. Pero por otro lado, la producción total de películas en los Estados Unidos se mantiene muy alta, muy importante, con un desarrollo mayor del cinema independiente y también algunos éxitos comerciales que a veces vienen de este mundo del cinema independiente. La manera de funcionar también de la industria ha cambiado muchísimo desde los años 40, 50. Los estudios ya no están en el centro de la industria cinematográfica, continúan a producir, a filmar y a vender las películas, pero no controlan las salas de cine del lado de la distribución, y tampoco controlan los directores o los actores. A partir de los años 60, 70 se emanciparon los actores y actrices, y ahora funcionan en forma libres, son trabajadores independientes sin vínculo particular con un estudio, y pueden elegir los proyectos en los que quieren participar. Así que mismo si las estrellas actuales son de cierta manera menos importantes y menos conocidas por la población que las grandes estrellas de la época de oro, ganan mucho más dinero por el poder de negociación que pueden tener cuando benefician de cierto reconocimiento del público, y que ver el nombre de un actor o una actriz en particular va a atraer mucha gente. Es una crítica bastante común decir que el cinema estadounidense se enfoca mucho en los Estados Unidos y habla poco o habla mal de
otras partes del mundo. Creo que eso se aplica bastante bien a algunas películas, en particular blockbusters un poco tontos, sin escenario bien elaborado y efectos especiales que deben compensar, pero al nivel del cinema estadounidense es una crítica bastante injusta, porque el mundo de Hollywood, desde su origen, ha sido muy internacional, recibiendo directores del mundo entero, de Europa en particular, pero también de Latinoamérica y más en los últimos años de Asia. Históricamente, los primeros directores, por una buena parte, al principio del siglo XX, vinieron de Europa y por la inmigración judía en particular, en los años 20 y 30, el cinema estadounidense constantemente recibió talentos internacionales, nombres como Hitchcock, quien era inglés, como Polanski, lo indiqué ya, como Jean Renoir, uno de los primeros directores franceses, y por eso la gente que hace el cinema de Hollywood no es particularmente gente local de los Estados Unidos. Y también es injusto limitar el cinema estadounidense a estos blockbusters de los principales estudios de Hollywood, porque hay una producción independiente gigante y por parte los estudios la financian también, y esta producción es muy diversa, puede ser bastante intelectual y creativa. Así que a mí el cinema estadounidense tomado en total me parece todavía de bastante alta calidad y interés. Habría mucho más que decir a propósito de eso y de la evolución recién de esta industria. La dificultad también es que hablar de cine puede abrir muchas otras puertas hacia otros temas creativos y artísticos, pero también económicos, políticos, sociológicos. No podía hablar de todo. Si les interesa, podré hacer otros videos sobre el tema del cinema. De todas maneras, espero que esta pequeña introducción les ha gustado y que nos veremos pronto por otros videos, otras presentaciones en español. Hasta luego.